¿Cómo están? Buenas tardes, buen lunes. Aquí estamos arrancando la primera semana del mes de marzo, una semana importante para el Congreso de la Nación porque acaban de comenzar las sesiones ordinarias. El viernes estuvo el presidente de la Nación aquí a las 21 horas. Vamos a repasar algunos de los pasajes importantes que dejó el discurso de más o menos 1 hora y 10 de duración, donde se plantearon algunas también demandas al Congreso de la Nación, iniciativas que van a llegar a la Cámara de Diputados y de Senadores para avanzar en esta primera etapa del periodo legislativo. Hubo un repaso de la gestión y también muchas repercusiones, porque si bien el fin de semana son días de jornadas menos centradas en la actividad política, haber terminado el discurso alrededor de las 10:15 de la mañana provocó que durante el fin de semana y en los diarios del domingo haya mucho análisis sobre el discurso presidencial de Javier Milei, y el primero que hace a la Cámara de Diputados con distintas situaciones novedosas. El horario y la forma en que fue dado este discurso a partir de estar ubicado en un atril el presidente de la Nación a espaldas de las autoridades, en este caso de ambas cámaras. Le voy a dar la bienvenida a mis colegas y compañeras. ¿Cómo anda Débora Durieta? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Sí, ya como bajando un poco la información, ¿no? Después de 2 días de volver a escuchar el discurso, Exacto, de releerlo, de analizar algunos datos, algunos pasajes. Bueno, y hubo sorpresa tal cual se anticipaba ya desde Casa Rosada en la previa a lo que fue la inauguración, que tuvo que ver con esta invitación a los gobernadores y principales fuerzas políticas para firmar lo que ya tiene nombre, que es el Pacto de Mayo, así que habrá que ver cómo avanzan las negociaciones, porque queda atado, ya lo anticipó el presidente, a 2 cuestiones: a un pacto fiscal y a la aprobación de la ley de bases. Lourdes López, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, por supuesto también con el análisis de todo lo que tuvo que ver con el discurso de Javier Milei, que bueno, hubo también muchísimas presencias, ¿no? Dentro de ese espacio que estaba precisamente el atril y donde se ubicaba también la vicepresidenta de la República Argentina. Estamos hablando de Victoria Villarruel, con también Martín Menem y el presidente provisional del Senado. Bueno, muchas caras que ya se esperaba que de alguna manera estuvieran ahí. Ahora vamos a repasar en un minuto nada más todo lo que ha dejado esta visita del presidente de la Nación, la inauguración de las sesiones ordinarias, pero primero vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy. De esta manera la presentamos. ¿Qué tal, diputada Stolbizer? Bienvenida, gracias por este minutito aquí en Tercera Edición. Estamos repasando, bueno, las primeras repercusiones, decíamos, después de haber vuelto a escuchar varias veces y leído algunos análisis políticos del discurso del presidente. ¿Cuál fue su impresión en el momento y cuál es su impresión ahora, ya 48, 72 horas después del discurso del presidente? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Primero me parece que como dato positivo es que el presidente reconociera al Congreso y nos convocara a discutir y a trabajar en proyectos de leyes, ¿no? Lejos de esa idea que se venía instalando de la naturalización de que se pudieran cambiar 300 normas de un plumazo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, pasamos a un presidente que hace una cantidad de propuestas. Lo otro es que veo que ha habido un retroceso, digamos, el presidente ha reculado en lo que venía siendo una impronta demasiado agresiva hacia la política y hacia el Congreso. Se mantuvieron las críticas, digamos, pero creo que hubo un retroceso y el presidente acepta entonces la necesidad de trabajar en la construcción de pactos. ¿Cuál es la contracara que me parece que tiene esto de buenas noticias? Es que, bueno, el presidente convoca a un pacto que, más que el resultado de un diálogo y de un acuerdo, parece la invitación a adherir a algo que escribió unilateralmente el presidente, digamos. La otra cuestión, sobre todo hoy, pasados unos días, es que veo en algunos sectores demasiado entusiasmo en función de una propuesta como lo que hace el presidente de los 10 puntos, que a mí me da la impresión que es como demasiado audaz, digamos, o con mucho voluntarismo pretender leer que atrás de eso hay un proyecto, un plan, digamos, cuando lo único que se han esbozado son títulos. Digamos, podemos adherir a los títulos y decir hace falta una
una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma política. Lo que necesitamos es discutir esas cuestiones, que son todos temas muy profundos, muy densos, muy amplios, y entonces después se podrá establecer algún tipo de acuerdo. Me parece que hubo un gesto, digamos, que abre un camino de discusión distinto a lo que teníamos. Ahora habrá que ver cómo se transita eso y obviamente cuál es el contenido que todo esto tiene. Y diputada, respecto al discurso que le ha dejado, el discurso respecto a mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos frente a un escenario tan adverso como describió el presidente de la Nación. ¿Entiende que se han presentado algunos rasgos de camino posible para el mejoramiento? Convocó a tener un poco más de paciencia. Sí, el presidente trazó un diagnóstico que es el diagnóstico que él deriva de la herencia, digamos, de la situación planteada, lo que recibió. Me parece que eso es, por supuesto, extremadamente duro. Sin embargo, no se compadece después con las propuestas. Las propuestas están muy centralizadas en lo que él le llama la casta, digamos, en medidas que van más en dirección de cortar privilegios. No está mal eso, pero poco hay respecto a cómo efectivamente se piensa resolver y en un plazo más determinado de lo que hay, que todavía es demasiado difuso, la situación de pobreza, porque él describe, por supuesto, la situación de pobreza, pese a que hace unos días atrás él mismo había criticado los indicadores del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Ahora parece que los toma y él mismo habla de casi un 60% de pobreza, pero sin embargo, y de la precarización que tenemos en el mundo del trabajo, sin embargo, no hay en su discurso propuestas concretas que apunten a paliar esa situación. Y en lo que es el punteo, digamos, de las propuestas que él hace para llegar a un pacto, no hay ninguna mención al papel que tiene la educación, la ciencia, la industria, por ejemplo, porque lo que pensamos es que pensar en un proyecto de país no es simplemente ver cómo se reparten o cómo se recaudan y se reparten los impuestos, sino sobre qué pilares se sostiene ese proyecto de país, y ahí hay una ausencia muy grande de lo que tiene que ver justamente con estas áreas que son centrales para un proyecto de desarrollo. Por último, preguntarle, porque se refirió al DNU 7023, respecto al volumen que ha tenido, algo que dijo el presidente de la Nación el viernes, se hizo efectivo ayer a última hora del día, que tiene que ver con el cierre de la agencia Telam, que hoy incluso no tiene su servicio web disponible, ¿no? Y el acceso a la cablera. ¿Cómo analiza el efecto entonces que está teniendo este decreto de necesidad y urgencia en la vida concreta de los argentinos? Bueno, yo tengo, obvio, muchas diferencias, algunas de fondo, porque creo que el decreto es lisa y llanamente inconstitucional, porque no se compadece con los requisitos que la Constitución establece para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, sobre todo porque no existe, no había al momento de dictarse en diciembre ni necesidad ni urgencia, y el presidente en simultáneo había convocado a sesiones extraordinarias al Congreso, por lo tanto esas cuestiones se podían discutir. Lo otro, en el tema puntual de Telam, como en otras de las normas que tiene el decreto, es que son leyes. Entonces yo insisto que la pretensión de modificar toda esta cantidad de normas, que son leyes, que crean institutos, crean organismos a través de leyes que se han discutido en el Congreso, no se pueden derogar de esta manera. Por lo tanto, creo que esas son discusiones de fondo que tienen que ver con qué Estado queremos. No se trata de una discusión sobre el tamaño del Estado, sino cómo hacemos para tener un Estado más eficiente, más transparente, que cumpla el rol que tiene que cumplir, y me parece que esta no es la forma de hacerla, que los organismos, los institutos que no funcionan bien, sobre todo cuando dependen del Poder Ejecutivo, todos esos organismos, como pasa también en la discusión de los fondos fiduciarios, todos dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, ellos tienen, el propio presidente tiene en sus manos la posibilidad, la autoridad, la potestad para poner eso en funcionamiento de la mejor manera que se considere y no directamente cerrarlos como si no fueran útiles para el funcionamiento del Estado. Gracias, diputada, por este ratito aquí en Tercera Edición. En cualquier momento volvemos a conversar con usted.
Buenas tardes. Adiós. La diputada Stolbizer está dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, un bloque que es importante en la Cámara de Diputados porque es bastante definitorio. Hay que ver ahora cómo va a transitar el desarrollo de la constitución de las comisiones. Faltan como 35 constituirse aproximadamente. Exactamente, y lo que te dicen desde los bloques de la oposición es que le vienen planteando a la presidencia de la Cámara de Diputados que se ponga en marcha la conformación de las comisiones, porque sabemos que va a ser un procedimiento que va a llevar tiempo, sobre todo porque hay diferencias en los criterios a la hora de constituir esas comisiones. Bueno, lo cierto es que hasta ahora no se ha avanzado en ese Nada, no, recién nos cruzamos a un importante diputado del PRO en el ascensor, así él entrando, nosotros saliendo con otro colega, y nos dijo que a él no lo convocaron. En los próximos días no tienen ninguna convocatoria para armar nada, ninguna agenda de trabajo, están disponibles, pero vamos a ver. Lo que sí, Lourdes, repasemos un poco lo que pasó el viernes, ¿no? Un acto importante institucional. Sí, un acto importante también en materia institucional, pero esto, ¿no? Pensando que quiénes eran los que iban a estar ahí, ¿no? En primera plana, más allá de los empresarios, ¿no? Que se hablaba, por ejemplo, Eduardo Constantini, uno de los que estuvieron presentes en esta apertura de sesiones ordinarias, pero también los miembros de la Corte Suprema, que estuvieron sus 4 miembros, el hecho de los gobernadores, quiénes iban a ser los gobernadores que iban a estar presentes también, por ejemplo, el gobernador de San Luis, el gobernador Puyaro de la provincia de Santa Fe, bueno, muchas caras conocidas también que estuvieron cerca de Javier Milei, que dio este discurso que fue un poquito más largo de lo que se esperaba, de 40 a 50 minutos, en el que, haciendo un poco de analogía, ¿no? Según lo que había publicado en Twitter esa mañana, ¿no? Con ese repaso de un texto bíblico, que él decía que iba a ser una especie de reescritura de algo, ¿no? Y en esta reescritura, bueno, estos 10 puntos que se especifican bajo el pacto del 25 de mayo para que el 25 de mayo de este año en la ciudad de Córdoba se pueda hacer un reseteo, de alguna manera, de la estructura y de lo que sería la política a nivel nacional para con cada uno de los gobernadores. Vamos a repasar el discurso del presidente de la Nación que dio aquí en la sala, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. El viernes, alrededor de las 9:05, ya estaba parado frente al atril para dar los primeros trazos de su discurso, que, como bien decía Lourdes, duró alrededor de 1 hora y 10, dando detalles primero de la situación del Estado y luego sus propuestas, ya terminando y concluyendo el discurso. Comencemos con el diagnóstico del presidente sobre el Estado argentino. Diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí, como marca la Constitución Nacional, para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos, desde el día 1 en que tomamos el mando del país. 5 puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasi fiscal generado por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta 1/5 de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una misión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros 3 años de gobierno.
A su vez, durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia. Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. Nada de todo esto es nuevo. Sin embargo, el desastre no termina ahí. En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van materializando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia de ellos los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es al que hay, sea de $300, cuando en la década de los 90 había llegado a los $1.800, que empresado en moneda de hoy serían $3.000. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales, deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atenta contra aquellos que la producen. La voz del presidente aquí el 1 de marzo, inaugurando las sesiones ordinarias en su diagnóstico sobre el estado de las cuentas públicas, ¿no? Y fue bastante, más allá del discurso del presidente, las reacciones en el hemiciclo fueron muy tranquilas. Veíamos por un lado, no sé si ustedes tuvieron la misma percepción que yo, que por un lado veías cómo aplaudían, sobre todo libertarios y el PRO. En algunos temas acompañados por el PRO y muchos temas no acompañados por el PRO. Muchos no, por ejemplo, lo que tenía que ver con el financiamiento de la política o de los partidos políticos, ahí no acompañó el PRO. Y en otros casos acompañaron incluso algunos radicales, por ejemplo, sí, cuando se habló de la democratización, no lo dijo así el presidente, de lo que tiene que ver con los sindicatos. La modificación de la ley sindical para acortar los periodos de reelección de las dirigencias sindicales, que eso, bueno, es autónomo, lo tienen que decir los propios sindicatos. Exactamente, pero después, más allá de algunos radicales que también acompañaban algunos puntos específicos, el resto del hemiciclo, básicamente lo que era Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y sobre todo Unión por la Patria y la izquierda, prácticamente en silencio, y teníamos a Romina del Pla que levantaba los diferentes carteles que iba mostrando, respondiendo a los planteos o a los fragmentos del discurso del presidente, ¿no? Compañera de sitio, digamos, de bancada de Javier Milei, pero a veces se los veía hablar y tener cerca, ¿no? Exactamente. Vaya a saber de qué hablaban, y un solo diputado se puso de espaldas en un momento, el diputado Manrique, de Unión por la Patria, uno de los referentes sindicales de la UOM,
de la boca, No, de es Mata, Mata, Mata. de Esmata, perdón, se dio vuelta, en un momento ya no lo escuchó y dio la espalda al discurso del presidente, pero fue el único movimiento, hubo mucha Exacto. especulación. Pero no, que se iban a levantar y eso. Pero todos no. acordaron de antemano, tanto los radicales como Innovación Federal, Innovación no lo chequeé, pero hacemos Coalición Federal e Innovación actúan bastante en tándem, así que lo doy por hecho. Y Unión por la Patria acordaron no levantarse de las bancas más allá de lo que diga o no Javier Milei, de alguna manera, para no prestarse, si se quiere, Sí, a un esa posible chicana y de juego vuelta, que se sí. podría haber puesto sobre la mesa, pero no sucedió como nos decía antes Stolbizer, fue menos áspero de lo que esperábamos. Sí, no se habló de relaciones internacionales, bueno, no se habló de salario, no se habló de trabajadores, no se habló de Malvinas. Siempre se chequea si el tema de la cuestión Malvinas aparece dentro del escenario del discurso del presidente, porque ahí hay una instancia institucional que después se replica en la Asamblea de Naciones Unidas, que no es dentro de tanto tiempo, es a mediados de mayo, la Asamblea de Naciones Unidas, donde Argentina siempre reclama por la soberanía de Malvinas y termina siendo uno de los tópicos siempre revisitados de los presidentes que han hablado de la recuperación democrática hasta el momento, ¿no? Y sobre todo después del 2001, cuando ya la recuperación democrática la recuperación de la malvinización que se volvió a hacer después de todo ese proceso de silenciamiento, volvió a poner el eje Malvinas como un tema importante del Congreso. Bueno, esta vez no estuvo presente, como tampoco otros temas. Sí, algunos dirigentes, tanto de la política como del sindicalismo, fueron señalados con nombre y apellido, específicamente, no tantos, pero algunos sí. Algunos, entre ellos el diputado Máximo Kirchner, la expresidenta Cristina Kirchner, el sindicalista Pablo Moyano, Baradel también fue Baradel, nombrado. Y si mal no recuerdo, también Sergio Massa, el ex ministro de Economía, a los que tildó de jinetes del fracaso. Así que eso fue un poco más duro de lo que suele ser con el ex gobierno, y algo que comentaba nuestro colega Antonio Ricobene, que se puso a buscar a ver, bueno, si había mencionado o no algo vinculado a la Corte Suprema, que es algo que sobre todo el gobierno anterior tenía muy presente, siempre teníamos las fotos, si venían, no venían y demás. Bueno, dice que ponía control B para buscar, y más que corte, aparecía recorte como a lo largo del discurso. Buen dato. Una forma también de conocer cuáles son los tópicos destacados de los discursos es buscar palabras clave. En este caso, bueno, inflación, pobreza, salarios, Corte Suprema, y cuáles son las ausencias y cuáles son las remisiones que hace el buscador desde justamente la computadora. Vamos a repasar una parte del discurso, ahora sí, donde aparecen las primeras propuestas del presidente de la Nación para llevar adelante en el Congreso Nacional. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos, y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. La reforma del sistema laboral es uno de los tópicos que planteó el presidente en su discurso. También en ese mismo sentido, decíamos, el financiamiento de los partidos políticos, la modificación también de las leyes sindicales para limitar la renovación de los mandatos de los dirigentes sindicales, otras modificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las convenciones colectivas de trabajo, que ya no sean por actividad, sino por empresa o por grupo de empresas. Otras modificaciones es la incorporación de
el proyecto Ficha Limpia, que tuvo su discusión en algún momento en el 2017, pero Muy no impulsado avanzó. por el PRO. Ese fue uno de los más aplaudidos por todo el sector del costado derecho, si se quiere, de Milei, que era lo que tiene que ver con Ficha Limpia, que se había avanzado y después quedó ahí a mitad de camino. Claro, no se aprobó en el Senado de la Nación, pero ya venían con esta idea de que quienes son condenados en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan, por más que no haya sentencia firme de la Corte Suprema, presentarse a cargos electivos por lo menos el plazo de 10 años. También sanciones penales, esto no fue apoyado por casi nadie, me parece, sanciones penales a los funcionarios que firmen o aprueben la emisión monetaria como parte de las políticas fiscales de la Argentina. Para financiar el Tesoro, ¿no? Para financiar el Tesoro, sí. Que eso siempre aparece dentro del presupuesto que se aprueba cada año. Es medio difícil que esa herramienta de política monetaria no sea penalizada. Así que son puntos donde hubo menos apoyo que en otros, como por ejemplo lo que tuvo que ver también con las modificaciones vinculadas a también los asesores que pueden tener los diputados y senadores, que está más vinculado con el trabajo específico que se hace muchas veces para algunos temas o en algunas etapas se convoca algún asesor externo, pero es parte también de mejorar la calidad institucional. Así que veremos que todas estas propuestas avanzan. Y también hubo un guiño para María Eugenia Vidal que tiene que ver con la eliminación de las jubilaciones de privilegio que alcanzan al presidente y vicepresidente. No olvidemos que no sería retroactivo en caso de que se sancionara. No claro, es que la de acá en adelante. Exacto, no es que la ex vicepresidenta, que se la cuestiona mucho porque cobra 14 millones de pesos, lo dejaría de cobrar, sería a partir de que finalice el mandato de Javier Milei y Victoria Villarruel. Veremos cómo se va desarrollando toda esa agenda parlamentaria. Por ahora son parte de las definiciones del presidente de la Nación en el discurso de apertura de sesiones. Después de la pausa vamos a seguir con más detalle algunos de estos puntos que se presentaron, porque quedan temas de educación, quedan temas también del presupuesto y parte de las propuestas que hizo el presidente a los funcionarios, a los diputados, senadores que estaban allí presentes el 1 de marzo. Pausa y volvemos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos en la tercera edición. Hoy, más temprano, en Radio Nacional, el presidente del bloque oficialista, Oscar Sago, anticipaba que iban a comenzar esta semana ya a ordenarse con los presidentes de los bloques de la oposición para ir trabajando en pos de la designación de miembros para las distintas comisiones, ¿no? Son más de una treintena que se tienen que conformar. Algunas todavía que faltan definir son de las que se conocen como comisiones de gobernabilidad. Entre ellas está la Comisión de Juicio Político, que es una de las comisiones importantes, porque hay otras 4 que ya tienen autoridades: la de Asuntos Constitucionales, la de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores. Esas 4 comisiones ya tienen sus autoridades: presidente, vicepresidente y secretarios. Y falta esta otra, que es muy importante porque es una comisión que le corresponde sin duda al Ejecutivo Nacional, al oficialismo. Hay que ver qué va a pasar con cultura, con educación, con salud, con comunicación, con libertad de expresión, porque son temas que están muy, y legislación del trabajo, muy sobre la mesa, y ha apuntado directamente el presidente en su diagnóstico a transformaciones estructurales en ese sentido. Exactamente, y no olvidemos que el oficialismo, que las comisiones se conforman de acuerdo a la proporción que tienen en la Cámara. Por eso el espacio que mayor número de bancas tendría sería Unión por la Patria, así que va a ser una discusión importante porque la segunda minoría, si se quiere, es la Libertad Avanza y le sigue ahí nomás el PRO, después el radicalismo. Están todas muy, muy justitas, así que va a ser una discusión intensa para definir cómo se constituyen sobre todo. No solamente los integrantes, sino también las autoridades. ¿No? Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Claro, porque Unión por la Patria tiene el 40% de la representación y le correspondería tener el 40% de las presidencias de las comisiones. Hay que ver cuáles de estos proyectos, de estas comisiones, porque depende quién sea autoridad de cada una de las comisiones, el ritmo del debate. Salvo que el resto de los bloques hagan lo que hizo el Senado, que se pongan de acuerdo y entre el resto de las bancadas, el 60%, aunque no imagino a la izquierda ahí, por ejemplo, se pongan de acuerdo y entre todos voten a la misma autoridad, entonces pueda imponerse otro presidente que no sea el de Unión por la Patria, pero
Es un escenario bastante complicado. Más ¿no? difícil que en el Senado de Más la difícil, Nación, me parece. Total. Seguramente. Vamos a repasar qué decía el presidente en el discurso del 1 de marzo sobre las cuestiones educativas. También hizo su diagnóstico y sus propuestas al respecto. En lo que respecta a la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entiende que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región, que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa. El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. En el plano de la educación superior, la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad. En materia de salud, un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y en particular de medicamentos especiales como los oncológicos. Todo esto en el medio de la farsa del Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad, mientras que tuvimos 130.000 con el dolor enorme que eso significa. La mirada del presidente sobre la situación del COVID, sobre además los fallecimientos y también sobre la situación educativa. Lourdes, me comentabas que hay un proyecto que acaba de ingresar también del diputado Ritondo respecto a educación. Es un proyecto que presentaron dos diputados, en este caso el presidente del Bloque Pro, estamos hablando de Cristian Ritondo, junto con el diputado Alejandro Finocchiaro, más temprano, que tiene que ver con declarar a la educación como un servicio esencial, algo que ya también se había hablado frente a esta no solución o al que no se haya prorrogado el fondo, en este caso, de incentivo docente, y con esto también algunas medidas que se llevaron adelante por diferentes sectores de los docentes. Bueno, lo que decían en la red X más temprano era que volvieron a presentar el proyecto de educación esencial para que los chicos no pierdan ni un día de clases, garantizando una prestación de servicios mínimos y que los paros no los afecten. La educación es una de las bases, bueno, que deben garantizar para proveer a las próximas generaciones de libertad. Lo que decían era declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo. Y así de esta manera, bueno, se deben garantizar los 180 días de clases en las escuelas del país y estos objetivos no pueden lograrse en modo alguno en forma no presencial. La incidencia de la suspensión de las clases presenciales en el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita de los progenitores, maximizando en las familias monoparentales con consecuencias y daños directos a la salud y al patrimonio de las mismas. Entre otras cosas habían planteado esto. Bueno, se empieza a presentar los proyectos que estaban involucrados en todo el articulado de la ley bases, que está vuelta a comisión, para ir presentando proyectos en particular sobre algunos de estos aspectos. Un poco. Exacto, como este que bien decías, en sintonía con el inicio de las clases. Débora Orieta tiene un resumen de un proyecto también que presentó el diputado Tetaz sobre presupuesto 2024, porque estamos con el presupuesto prorrogado y eso es uno de los argumentos para, bueno, la preocupación de sectores de la educación, en este caso universitarios, respecto de la posibilidad de su funcionamiento en los próximos meses, ¿no? Porque no tiene indexado el presupuesto 2023 el impacto inflacionario. Exactamente, Amal, y algo que nos comentaba apenas terminó la Asamblea Legislativa, la diputada también del radicalismo Karina Banfi, es esto. El presidente no hizo alusión al presupuesto 2024 y, como bien vos decís, que optó el oficialismo reconducir el del año 2023, impulsado por el gobierno de aquel entonces, de Alberto Fernández.
¿Qué hizo la semana pasada? El viernes también creo que fue el diputado de la UCR, Martín Tetaz, un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo 2 cuestiones vinculadas con este tema. La primera, pasamos a la siguiente plaquita, es el envío de un nuevo proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2024 que refleje nada menos lo que reflejan todos los presupuestos, que es el plan de gobierno del Poder Ejecutivo. No olvidemos que cuando Javier Milei ganó allá por agosto del año pasado las PASO, le pidió por aquel entonces ministro de Economía, Sergio Massa, que no presentara el presupuesto 2024, planteando que se esperara que se conocieran los resultados de las elecciones generales para así poder presentar y discutir el presupuesto de quien fuera el próximo presidente. Bueno, obviamente Sergio Massa cumplió con la ley, que establece que se puede presentar hasta el 15 de septiembre el presupuesto. Jamás se trató, se esperó a conocerse los resultados de las elecciones, pero lo cierto es que el Gobierno de la Libertad Avanza jamás lo trató. Entonces, esto es lo que le reclama a Tetaz. O bien, que presente un nuevo presupuesto, o en caso de que no lo haga, que el Poder Ejecutivo arbitre los medios para que el proyecto enviado oportunamente, o sea, el de la gestión Alberto Fernández, sea debidamente tratado en la Cámara de Diputados, que por lo menos se trate ese otro presupuesto y ahí se le pueda meter mano y actualizar las partidas presupuestarias y demás. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Qué es lo que dice Martín Tetaz en los fundamentos de este proyecto de ley? Que el presupuesto es la materialización de tu programa de gobierno. Básicamente le pide al presidente que ponga por escrito cuál es su plan de gobierno, y lo que dice también Tetaz, que es muy difícil comunicacionalmente que el gobierno sea exitoso en transmitir su compromiso con el equilibrio fiscal, algo que viene diciendo desde enero que logró conseguir, si no lo plasma en una nueva ley de presupuesto que refleje cuáles son las partidas que van a ser exhortadas, a dónde van a ser asignados los recursos de la nación, ¿no? Y plantea otro fundamento también, si pasamos o no, acá está, que el gobierno deje, también lo que dice Tetaz, ¿no? Que el gobierno deje de utilizar el mismo presupuesto que el año pasado, que el mismo presidente calificó de un mamarracho, sí, de manera discrecional, porque con el 250% de inflación, los recursos no tienen nada que ver con lo que están en el presupuesto 2023. Y esto es justamente la inflación, altera la recaudación, y con la recaudación el Poder Ejecutivo tiene muchísima discrecionalidad. ¿Por qué? Porque no tiene un presupuesto acorde con los montos. Claro, actuales. hay un desfasaje de por lo menos el 200%, que es el impacto inflacionario, en los gastos que tiene el presupuesto 2023 ya planteados, por ejemplo, para la administración pública, para el Congreso, para el Poder Judicial, para la erogación de los gastos cotidianos, que si no se le indexa, no se le aumenta ese 200% que perdió respecto a la inflación, alcanza para la mitad del tiempo, ¿no? Si vos tenés un 200% por abajo el valor, bueno, te alcanza en verdad a un cuarto del año. Exacto. Porque no tenés posibilidad los otros 3 trimestres que te quedan, avanzar y garantizarlos. De hecho, si nos remontamos a ese presupuesto que se aprobó, estimaba una inflación anual del 60% y planteaba que una vez que se superara ese 60%, debía ser rediscutido el presupuesto en el Congreso. Esa cláusula tampoco se cumplió, cuando desde el propio Congreso se contemplaba que podía estar aún por encima del 60% y terminó nada menos que en el 250% la inflación. Por eso plantean la necesidad de que el tema vuelva a ser tratado aquí en el Congreso. Y no sé si me quedaba alguna plaquita más o con esta terminamos. Sí. Y bueno, y lo que dice es que puedan ser asignados como están haciendo por parte de Milei, de esta discrecionalidad que planteábamos. Y acá él lo pone en números, ¿no? Él dice que algunas partidas del presupuesto para universidades nacionales que han quedado congeladas en los valores del 2023 y resulta inadmisible porque representa un 70% del recorte para la educación. Esto que en el discurso el presidente Javier Milei planteaba que la educación o las universidades puntualmente terminaban siendo un negocio. ¿Qué plantea Martín Tetaz?
que el presupuesto destinado a ese área quedó reducido en un 70%. Y ya hubo varios pronunciamientos por parte del sector universitario pidiendo justamente que se le actualicen los fondos. Bueno, ya venimos viendo que el tema de educación en sí viene siendo puesto sobre la mesa también por otra cuestión que tiene que ver con el FONID, que es el Fondo de Incentivo Docentes, que se usa para pagar parte de los salarios docentes, que también se le dio de baja justamente porque quedamos con el presupuesto viejo y no se lo prorrogó de ninguna manera. Así que ahí veremos también ese tema, si el Congreso va a recoger el guante y prorrogar ese fondo. Parte de las discusiones que aparecen, y por eso decíamos que era tan importante cómo se iban a conformar las comisiones próximamente en la Cámara de Diputados para saber este tipo de debates, dónde van a ir a ser retomados, ¿no?, por los diputados. No solamente los proyectos propios que presenta el Poder Legislativo o los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo de la Nación, sino también los reclamos propios de la ciudadanía que siempre tienen un eco aquí en la Cámara de Diputados a partir de la intervención en diferentes comisiones. Algo que también hay que plantear respecto a la educación universitaria, que hay un cronograma ya por parte de las universidades para restringir la cantidad de materias que se pueden anotar cada uno de los estudiantes para garantizar que solamente 2 veces por semana vayan a cursar y que el resto de los días no tengan que transitar o circular hacia las casas de estudio porque, bueno, también hay que costear los gastos, ¿no? La inversión en el transporte, la inversión en el mantenimiento, si pasás muchas horas en la facultad, si tenés que tomar un café o comer o tomarte un mate o lo que sea. O las mismas fotocopias, los libros, todos los insumos, todos los para materiales, ¿no? Claro, y cuanto menos tiempo pasás, en definitiva, en un sentido, aprovechar y ordenar, y además porque no se les puede garantizar luego a los docentes la posibilidad de ir otros días en la semana, porque todo el mundo se tiene que buscar otro trabajo por la situación crítica que hay con la economía. Y algo que el presidente habló en algún sentido en el discurso del 1 de marzo y que, como bien adelantaban mis compañeras, planteó el 25 de mayo como horizonte para un nuevo pacto. Algunos lo interpretaron como pacto fiscal, otros como un pacto más de adhesión ideológico a la perspectiva política de Javier Milei. Escuchemos lo que dijo el presidente en ese momento. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8.
8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. La propuesta del presidente de la Nación con los gobernadores de los 24 distritos, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para rubricarlo el próximo 25 de mayo. Veremos cómo se llega hasta ese momento y cuáles son los puntos. Él los nombró muy generalmente, ahora hay que ver cómo se materializa. No va a ser la primera vez que se firma un pacto fiscal. Hay que ver si esto que presenta el presidente abarca un pacto fiscal o intenta ser un poco más pretencioso. Bueno, él dijo que la firma de estos 10 puntos o del pacto de mayo iba a estar atado a la sanción de la ley ómnibus y un pacto fiscal. No me queda claro si queda dentro de esos 10 puntos o va por otro costado lo que tiene que ver el pacto fiscal, porque en esos 10 puntos hay otras cuestiones que no tienen que ver con una cuestión netamente fiscal, pero habrá que ver cómo avanzan las negociaciones con la ley de bases y puntos de partida en estos días aquí en el Congreso. Se está hablando de una modificación de algunos puntos de ese proyecto de ley, pero algunos de los diputados de La Libertad Avanza nos han comentado que ya presentaron de manera autónoma, como proyectos particulares, distintos capítulos. Por ejemplo, el capítulo que tenía que ver con el régimen de inversiones privadas. Pero van a tratar el que venga de Casa Rosada, no el que presenten los diputados. Es cierto, hay uno que replica el capítulo fiscal, por ejemplo. Otros que replican también las modificaciones en términos de legítima defensa para ir articulando y que estén a la vista al momento del debate. Hay que ver cómo viene, todavía no está claro cómo va a ser el trabajo. Es una nueva forma también para volver a poner a demostrar quiénes serían, ¿no? A partir de este 25 de mayo, quiénes serían los gobernadores o quiénes son los que van a trabajar en pos de construir una nueva Argentina, ¿no? O como dice acá, una nueva época de gloria para nuestro país y quiénes no, ¿no? Esto de cuando se dio en su momento con la ley bases de quienes llamó traidores, inclusive dentro de su propio bloque, hacerlo de la misma manera para aquellos que no quieran acompañar este pacto fiscal. Sí, y la relación con los distintos bloques políticos que son quienes le van a acompañar en este proceso parlamentario, ya lo había dicho a horas de dar el discurso, se conoció una entrevista a un diario internacional, un diario extranjero, donde planteaba, empezaba a ver las dificultades de la composición de este Congreso de la Nación y advertía que por ahí las leyes estructurales que quería desarrollar el oficialismo vendrían en una segunda etapa post elecciones del 2025. Y después en el discurso planteó otra alternativa, ¿no? Retomar la senda de la discusión con los distintos sectores y por eso va a ser clave la forma en que se constituya las comisiones y sus autoridades en los próximos días. Ver si esto va a tener un ritmo un poco más acelerado o si va a ser un poco más complejo como se presentaba en otros momentos. En el 2022 fue muy difícil para el entonces oficialismo de el Frente de Todos hacer las comisiones, tuvieron que estar hasta abril-mayo, así que ojalá no se repita y este año sea mucho más fácil el trabajo. Todavía no hay ningún proyecto ingresado del oficialismo, la ley bases está en comisiones, está en la Comisión de Legislación General, que es la cabecera. Veremos si sobre esa base, con ese dictamen, se retoma la discusión de otra manera o si empieza nuevamente de cero toda este debate. Lo que sí aparece en el horizonte más cercano es la Comisión de Trámite Legislativo con la convocatoria a funcionarios del Ejecutivo Nacional respecto al DNU 7023. Hoy no apareció todavía en la agenda. No se cree que sea esta semana, sino la que viene, me parece. Están hablando de que podría haber una reunión o un plenario, una reunión de la comisión el jueves a las 2 de la tarde. Pero, como bien vos decís, todavía no está oficializada y habrá que ver si vienen los funcionarios que vienen pidiendo desde la oposición convocar. ¿Para qué? Para que expliquen las implicancias del megadecreto
Hoy vimos una que tiene que ver, por ejemplo, con el cierre de Telam. Claro, que vos decías está dentro de uno de los artículos, ¿no? Exactamente, el artículo 40 deroga una ley a partir de la cual no se hubiese podido privatizar la agencia Telam por ser una sociedad del Estado. Claro, es la ley 20.705 que Exacto. constituye, que crea las sociedades del Estado y como está derogada a partir del decreto 7023, habilitó con ni siquiera un acto administrativo por el solo hecho de, dispensar a sus trabajadores durante esta semana y empezar a operativizar las acciones para el cierre de la agencia Telam, que tiene 75 años, es una Exactamente. agencia nacional, muy prestigiosa también internacionalmente, muy convocada para el seguimiento de las noticias y con mucho reconocimiento en premios internacionales. Veremos qué pasa de acá en Y adelante. nos solidarizamos también con los colegas, ¿no? Sí, sin duda, muchos de ellos que los vemos acá cotidianamente, así que a todos ellos un beso muy especial, que los conocemos personalmente. Lourdes, muchas gracias, placer. muchas gracias, Débora. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima, aquí estamos en Tercera Edición, hasta cualquier momento.